Y Napostá es la herida que cruza Bahía Blanca de punta a punta y ha sido el origen de muchas cosas, ¿no? Básicamente, el origen de Bahía está por estar cerca del Napostá. O sea, en esa época las ciudades se fundaban cerca de los arroyos, por una cuestión natural de estar cerca del agua, ¿no? Yo soy Jaime Linares, soy agrimensor, residido acá en la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, después fui secretario de Obras Públicas, intendente y bueno, algunos temas más. Sí, nací en Bahía Blanca, ahí en la calle Moreno, al 300, había un sanatorio, creo que está todavía frente a lo que es prefectura. El 3 de marzo de 1951. Y bueno, hasta los 4 años viví muy cerquita acá, a 60 kilómetros. Mi familia tenía un negocio de máquinas agrícolas en una estación rural que se llama San Román, que es partido de Dorrego, pasando las oscuras para que lo ubiquen más o menos. Y bueno, había un campo familiar que había comprado mi abuelo en el año 20 y pico. Así que hasta los 4 años, antes de empezar la primaria, viví en ese lugar. Ya tenía mi hermana mayor viviendo acá en Bahía con mi abuela, yendo a la escuela. Sí, el arroyo lo cruzo bueno, sistemáticamente ahora. En la entrada de Paligüe, yo vivo en Altos de Paligüe, es un letoíto chiquito que está frente sería al frente del shopping, ¿no? Para ubicarnos. O sea, mi casa está frente a la antena Canal 7. Así que cualquiera que vea la antena, yo vivo enfrente, pega un grito y salgo. Bueno, me parece que, ya te decía, me parece que es el origen de la ciudad. Creo que ha sido también, ha tenido mucho sentido en la creación de algunos barrios. En algunos casos, como el caso de Aldea Romana, había quintas. Es muy interesante, hay una quinta en el fondo de la aldea, pasando en pleno comercio, que todavía quedan un canal hecho con piedras, está bueno hecho, que figura en un mapa de catastro de 1909 y se sacaba agua de ahí, del Napostá, para mover lo que fue el primer emprendimiento industrial de Bahía. Me parece que fue el Molino Godio, que estaba, me parece, ahí a la altura del Patagonia, por ahí. Sacaban agua de ahí y la llevaban hasta el molino. Bueno, lo veo bueno, de puntos de vista distintos, ¿no? Una cosa es llegar a Bahía, diría desde la Carrindanga para acá, cuando entra al Parque de Mayo, es una cosa, pero el cruce por la ciudad es toda una controversia histórica, pero bueno, hoy es un tema sin solución definitiva, parte se pudo resolver. Y por otro lado está la última parte, que es de la terminal de ómnibus hacia el mar, digamos, que me parece que está, al menos un sector grande que pudimos en su momento, articulando unos programas provinciales, poder erradicar o consolidar los bordes de ese arroyo encotados sin sacar a la gente de su entorno. Y hay lugar como para hacer algo similar a lo que se hizo en la parte que está abierta, que es desde el puente de Paligüe hasta el Partidor, que le llaman, que es el que limita la cantidad o el volumen de agua que puede entrar al entubado que se hizo entre el 78, 79 y el 84. Yo fui militante del radicalismo de muy joven y recordaba que en el 73, en la elección del 73, cuando el proceso democrático, en esa época se hacían plataformas electorales, no se hacían spot televisivos, que no dicen mucho. Y el radicalismo era el único partido que se oponía a lo que es el entubado en Napostá. Los demás estaban de acuerdo. Es más, había una comisión con gente que motivó y siguió trabajando esto hasta que en el 78 más o menos consiguieron que se licitara esta obra importante, ¿no? Nosotros, cuando nos tocó estar en la gestión, hicimos una obra
que está bajo tierra, que no se ve, que tiene a veces dimensiones parecidas, que son los desagües de la zona alta, que bajaba abajo del Pena, ahí por donde está el colegio. Bueno, el tamaño de ese entubado, más o menos casi como el entubado que hay en la Postada, ¿no? Y bueno, ha ido cambiando la visión porque obviamente al tener esa obra, esa magnitud, bueno, tratamos de articular alguna cosa en su momento, vincular Parque Independencia con el Parque de Mayo. Ahí en lo que es hoy el Espacio Boronat, que se conoce como el Espacio Boronat, en su momento hubo un asentamiento. Me acuerdo de haber visitado unos primos año 58, 59. Era incipiente, nos subimos, me acuerdo, mis primos vivían en Belgrano, en esa cuadra, subir a la vía y ver ya casas cubriendo el acotado en la Postada, ¿no? Bueno, esto para hacer el entubado, toda esa gente se la llevaron algunos a Hartingen, otros más arriba, poco más arriba. Así que ese espacio Boronat pudimos, con esta idea de vincular el Parque Independencia con eso, hicimos una pavimentación que nos llevaba hasta lo que era, para la redundancia, ¿no? Donde estaba el Cacique Linares, que es la punta de Darwin. Ahí abajo estaban unos borogas, unos indios amigos en el origen de la fortaleza. Y bueno, hasta ahí llegamos con la idea, ya estamos ahí a una cuadra casi de la Independencia, ¿no? Esta fue la idea central que nos llevó. Como dato ilustrativo te podría decir que hubo que sacar el puente de Brandsen. Costó un paquete de plata en ese momento porque el puente de Brandsen llevaba abajo un gasoducto y me parece un sistema de cloaca, o sea, no era solamente levantar el puente. El entubado estaba, te diría, el techo del entubado estaría 60 centímetros o 1 metro abajo del puente. Entonces hubo que sacar ese puente, que era muy bonito el puente ese originalmente. Yo vi los planos originales. Es un puente que lo construyó el abuelo de un amigo mío, de Fioravanti, que es arquitecto, amigo, y me acuerdo de haber visto esos planos ferroprusiatos, preciosos planos. Lindo puente ese. Bueno, hubo que levantarlo para hacer esto. Y después hubo que comparar un terreno que estaba entre lo que es el entubado y las vías. Este es un terreno que pertenecía a la nueva provincia. Nosotros lo compramos en rebate público, si mal no recuerdo, en septiembre del 99. Puede ser el 21, el 21 de septiembre o el 27 de septiembre del 99, ya estoy grande, por ahí algunos números, pero esto es un dato digamos, anecdótico y complementario. Ese terreno no se había podido vender, había muchos sucesores, porque uno de los sucesores es un desaparecido aún hoy día, que fue presidente de la Asociación de Atletismo, que se llamaba Julio Infante. Y bueno, lo mataron la gente de Vila. Acá tenía un bowling donde está Plástico Vitale, ahí en la calle, que antes había sido el Cine Gloria. Bueno, hubo que esperar una cantidad de años para darlo por muerto, porque desaparecido en los papeles el Código Civil exige. Así que bueno, con eso armamos esto que está ahora. Lo complicado es que después del Puente Corrientes, cuando uno va hacia la terminal, el entubado se hace paralelo a Parchape, está a 50 metros prácticamente, entonces casi compite con Parchape. Y el problema más grande que tienen en general es que nunca se previeron los caminos de sirga que establece el Código Civil, que hubiera permitido la limpieza y entonces, digamos, que hubiera frentes hacia ese camino de sirga, no como ahora que son todos fondos. Entonces es como una herida urbana difícil de cerrar estéticamente, porque digamos, las casas dan para otras manzanas, no son un fondo de las casas.
Así que este es un problema que tal vez ha sido uno de los problemas que originó la demanda de limpieza, porque yo me acuerdo, año 64 o 65, yo iba al Colegio Nacional y hacíamos educación física en el Club Alem. Y bueno, uno de los días cruzábamos al Parque Independencia y cruzábamos por una pasarela ahí al otro lado para ir al Parque Independencia, en lo que hacia la izquierda, entre Bransen y eso, había sido lo que en la década del 30 fue un balneario, ¿no? Le llaman el balneario de Arrieta, del intendente Arrieta, un socialista de haber sido años. Él estuvo en pase del 33 al 37, así que en esa época hubo un balneario ahí. Pero obviamente a medida que se va urbanizando, que va llegando la gente a los bordes, digamos, me parece el tema de la limpieza empujó mucho a la gente a esta demanda de taparlo, como si con eso resolviéramos todo. Tal vez hoy, si hubiera que hacerlo, es posible que se pueda haber hecho, digamos, dejarlo abierto arriba y bueno, buscar alguna alternativa de comunicación en los laterales, ¿no? El entubado yo supongo, bueno, por una necesidad, si le pregunta a la gente que vive ahí, seguramente dirá que le resolvió un problema a los que vivían. Pero bueno, desde el punto de vista urbanístico, hoy día sería impensado hacer este tipo de obra. Me parece que digamos, las ciudades tienen otras necesidades de vivir el aire libre, de tener visión del agua, digamos, la gente, digamos, tiene otras expectativas. Hay que tener en cuenta que, digamos, este arroyo cambia sustancialmente, digamos, su funcionamiento dentro de la ciudad en el 50, que se hace la salida directa al mar, que es el canal Maldonado. Ese podría dar una pauta de lo que podría haber sido, con la diferencia que, como comentaba hace un rato, ese tiene dos calles laterales, el Maldonado. O sea, sirve de circulación, no sirve tampoco de recreación. En algún momento pensamos hacer una contención levantable en caso de una inundación a la altura de Zapiola, si mal no recuerdo, porque daba 1000 metros desde el partidor del parque hasta ahí, levantar un pelo de 1 metro de agua, de 1 metro de altura, que permitiera entonces la recreación con práctica de remo. Que hubiera sido una buena cosa, pero bueno, después cada uno le da las prioridades que quiera a la gestión. Nosotros me parece que hubiera sido una manera complementaria de, digamos, utilizar ese canal que después, digamos, achica el volumen de agua que va para el Napostá, que por un lado, digamos, está bien porque evita inundaciones. Todo lo que entra en la entrada de la boca de Paligüe está limitada por el partidor del acceso al Parque Independencia, en Parque de Mayo. Ese partidor condiciona la cantidad de agua y esa cantidad de agua es la que puede tomar el tubo, de manera que no hay más inundaciones. Pero, por otro lado, digo, genera también otras complicaciones, ¿no? Yo creo que la primera parte del arroyo que pudimos mantener y urbanizar, que hoy la gente se apropió, es un ejemplo de lo que se podría haber hecho. En algún momento nosotros intentamos, cuando estábamos en la municipalidad, de ir haciendo un parque lineal hacia afuera, desde el Parque de Mayo. Pudimos conseguir, donde está el club de arquería, es de la municipalidad, son 2 hectáreas. Después cuando se hizo un loteo arriba de tierras que estaban de este lado, de abajo de la Carrendanga, también exigimos que el espacio verde lo dejen abajo. O sea, ahí donde baja uno de este supermercado, bueno, en todo ese sector hay un sector importante que es de la municipalidad. Y bueno, y eso, bueno, al menos de alguna manera estamos tratando o tratábamos en su momento de ir generando un lugar de espacio en contacto con el agua, que bueno, todavía hoy cuando uno va, a veces yo paso con la bicicleta, ahora están haciendo un puente, pero abajo, ahí en la altura de la aldea, hay como un tajamar que usaban para levantar el pelo de agua para regar las quintas. La gente se baña ahí. El tema es que hoy, digamos, el arroyo está con una contaminación importante por el tema de las vacas, ¿no? Aguas arriba, las vacas llegan ahí, bueno, contaminan
con Escherichia coli, bueno, se han hecho análisis, por eso tiene un grado de contaminación que hoy no se usa para recreación, ¿no? Bueno, volver atrás ya es casi lo del entubado por estas razones, ¿no? Porque la ciudad llegó, se puso al borde, casi imposible de resolver. Pero no sé si cambiar, pero me parece que habría que darle mucho más importancia a la mejora de los laterales, inclusive hasta, o sea, como decía, de la Carrendanga hacia arriba, o sea, del Parque Mayo para el lado de la Carrendanga hacia arriba, por lo menos ir haciendo una idea de lo que, llegando a Canesa, que es donde está previsto alguna vez hacer algún dique, es una hondonada muy importante. Me parece que hay que mirarlo como un lugar particularizado. Yo me acuerdo de haber visto un plano, está la municipalidad del plano, grande, de 1909, donde había, estaba planteado ahí como un parque lineal hacia arriba, hecho por un francés. Yo no me acuerdo ahora en este momento, era un plano muy grande. Perdón, lo nombró Horacio Milerina, no me va a salir el nombre ahora. Sí, era un nombre francés, pero bueno, él planteaba eso. Y después hay otro tema que me tocó por otras razones, trabajando en un relevamiento como agrimensor, estar en la desembocadura en Nahuatl. Yo creo que es un lugar histórico que habría que promoverlo más. Todavía quedan restos del primer muelle que hubo en 1880 y pico, cuando recién llegó el ferrocarril, que era donde llegaban los barcos que atracaban a Bahía, cuando baja la marea, todos estos los brazos, es precioso. O sea, el Napostá se hace en mar de una manera, parece una flor, una maravilla. No está tan lejos de la ruta que une Grumbenguay, y debe estar a 1000 metros, como mucho. Así que habría que recuperar esta idea de que la gente se vaya apropiando hasta el fin del Napostá, porque el Napostá tiene mucho para dar, ¿no? El entubado, supongo por eso, ¿no? Ya no tenía el volumen de agua que llevaba, era mucho menor. Se había convertido, me parece, en un basural, así abierto de alguna forma, porque cuando uno tiene las cosas a la espalda parece que no se ven, las tira. Y bueno, no encontraron mejor manera de que tapar la basura con una tapa, ¿no? Y bueno, lamentablemente ya es un tema difícil de cambiar, pero bueno, es lo que consiguieron la demanda y la presión para lograr esto. Yo creo que fue un error, pero bueno, ya está. Uno tiene que trabajar con la ciudad actual. Se nos complicaba a nosotros intentar hacer una alternativa, como te decía, resolvimos un pedacito, pero se nos complicaba encontrar una alternativa buena, digamos, de corrientes para adelante, al menos hasta que dobla para el lado ya de la terminal, ¿no? Porque son fondos muy complicados. Habría que buscar también alguna manera de cerrar esa herida urbana que hay ahí. Me acuerdo con los vecinos, un parque lineal, no sé, yo hoy no estoy, digamos, pero habría cosas para hacer arriba de eso, para que el Napostá, aún caminando por abajo, pueda, digamos, ofrecer más cosas a la ciudad, ¿no? La ocupación histórica es un proceso de urbanización interesante, ¿no? Cuando uno mira en el año 1900, los planos de 1900 de Bahía, la quinta de Erice, que le llamaban, barrio de la Rana, era donde estaba el teatro municipal. Esa quinta se compra y parte se usa para el teatro, y hacia la ciudad terminaba en la Madrid. Ese era el límite. Si ustedes se fijan, en esa época que empezó, pocos años después, vivió Mallea en Bahía, o por ahí. Mallea vivía en la calle de la Madrid, donde es el U3, ¿no? Esa es la casa de Mallea. Ahí terminaba la ciudad. En el año 26, cuando se inauguran las cloacas ahí frente a la municipalidad, está una de las tapas, no sé cómo lo habrán inaugurado, pero bueno, la tapa está ahí, el acto se hizo ahí. Fue lo hizo el gobernador Valentín Vergara, un
extraordinario intendente en ese momento, poco tiempo, después fue diputado nacional por el radicalismo, después fue gobernador. Las cloacas, él consigue, digamos, un dinero no solo para Bahía, sino para varias ciudades del interior, en las que incluye Bahía, para hacer un crédito internacional para hacer cloacas. Y las cloacas originales eran de la Madrid, Donado, no digo Bransen, Undiano, Chile, y llegaba hasta Caronti. Ese era, estamos hablando del año 26. Obviamente, la presión del loteo, el crecimiento exponencial de Bahía, sobre todo en los primeros tiempos del siglo pasado, Bahía pasa de 1898, de tener 14.000 habitantes, al otro censo 15 años después, o poco más, a tener casi 70.000. Una cosa impresionante. Entonces eso empezó a generar presión para, obviamente, los loteos, la gente original que tenía extensiones fueron arrimándose sin una planificación adecuada, en otro contexto, en otra época, bueno, se fueron llegando hasta el Nápoles o trepando, ¿no?, las bardas altas. Para eso hubo que poner algunos puentes, ¿no? Algunos conocimos, ¿no? El de Paligüe, yo me acuerdo que era por abajo, después se hizo que está ahora. El de Alsina, conocí, el que mencionamos de Bransen hace un rato también, el de Corrientes está todavía. Hay otro en la calle, cuando entras a Villavitra, ahí todavía me parece que eran las barandas del otro, y el de la terminal de ómnibus también todavía quedan las barandas. Estos eran los puentes para poder conectar la ciudad, estaba desintegrada la ciudad. Y de alguna manera también en eso puede ser positivo que el entubado de alguna manera haya generado una fluidez distinta también en el funcionamiento, al menos movimiento de la ciudad, ¿no? Pero es menor en función a lo que podría haber sido. Yo creo que se podría haber resuelto también sin la tapa de arriba, digamos. O sea, resolver nada, digamos, posiblemente el tema de la limpieza. Yo no recuerdo, como no vivía tan cerca acá, yo vivía en España al 500 y Ferroya al 300, ahí era no muy lejos. Pero la verdad es que no me acuerdo de la magnitud de la sociedad, pero aparte sí. Yo me acuerdo cuando empecé el secretario de Obras Públicas, el que estaba en limpieza, me dijo, mire, secretario, la ciudad más limpia es la que menos ensucia. Bueno, a veces hay problemas culturales que en vez de trabajarlo lo escondemos y lo tapamos con algo. Bueno, esto me parece un caso paradigmático urbano. Sí, lo urbano ha ayudado un poco a este pedacito nomás a mejorar la circulación, digamos, en el sector interno de Villamitre, en la zona baja, pero es una mejora menor en función de semejante obra que genera todavía una indefinición arriba, ¿no? Es una pena, digamos, que el tema, el Código Civil habla de un camino de sirga lateral, ¿viste? Inclusive se modificó el tamaño, me parece, con la última modificación del Código Civil. Eso hubiera sido un tema fundamental, porque mirá la visión de la gente en su momento con el tema del ferrocarril. Cuando le dan la concesión a los ferrocarriles, que eran por muchos años importantes, hay un ingeniero que se llama Mitre, no sé si era pariente del presidente o no era presidente ahí, pero el tipo exige, se llama la ley Mitre. Hubiera una calle paralela al ferrocarril a lo largo de todo el ferrocarril. Entonces, cuando vos venís por los caminos rurales, las estaciones que van cada 30 kilómetros, porque había que cargar agua a las máquinas locomotoras, tenés una calle de 30, 40 metros de ancho de un lado o del otro. En algún lado puede estar cerrada, pero está cedida seguro, y cuando vos entras a la ciudad acá, en algún momento pensamos en utilizar, digamos, estos fondos de muchas casas para abrir una calle. Cuando uno entra viene bajando por Urquiza, podríamos seguir derecho en paralelo al ferrocarril y cruzar directamente hasta la punta de Chiclana.
Porque son todos fondos y hay una restricción al dominio ahí que no te permite construir en el fondo. Puede haber construido algunos sin permiso, pero en general se podría haber hecho una calle. Inclusive algunos proyectos me parece que se hicieron, se intentaron, porque eso mejoraría mucho la circulación. Si se hubiera hecho lo mismo con el Naposta, no hubiera sido distinto, porque al tener la posibilidad aunque sea de una calle, los frentes hubieran sido otra cosa y no hubieran necesitado la necesidad de taparlo, ¿no? Estando en la Intendencia, tuvimos una, ahora en 2002 creo que fue, importante, el partidor del parque yo he visto entrar al derivador, al canal Maldonado, estar, no te diría, 50 centímetros abajo del puente, ¿no? Que entra al Maldonado, al canal. Por un problema que a veces nosotros intentamos buscar la solución, te digo cuál es. Cuando estás en la calle Don Bosco hay un viejo paso de vías por arriba con dos arcos que creo que dice 1909, dice el de ladrillo, es bonito. Eso condiciona el 30% de la salida del canal Maldonado al mar. Ese condicionamiento de si no tuviera eso, no hubiera hecho ningún tipo de problema, pero ahí estuvimos en el límite digamos, de una inundación importante. Pero llegamos al límite. Yo no quiero pensar cuando eso no estaba, o sea, el canal Maldonado no estaba. Algunos mencionan que bueno, el agua ha llegado hasta el teatro, ¿no? Toda la calle Corrientes por ahí, esa del 48, me ha mencionado gente que vivía en la zona. Bueno, que llegó, calle Corrientes estaba inundada, Corrientes, toda esa zona. Así que bueno, no tengo mucho más recuerdos y datos que me hayan pasado. Yo siempre traté de hablar mucho con la gente grande, porque uno va tomando digamos, visiones de otros contextos históricos o de la ciudad, ¿no? Y bueno, no recuerdo mucho más que eso que me hayan pasado, ¿no? Ya del puente de Paligüe para el parque ya no tenés frentistas, estás alejado, viste que tenés, digamos, hay un espacio. Si bien había loteos que llegaban, Olimpo tenía, me acuerdo, la universidad también tenía, es más, creo que algunos monoblocks de eso que hizo la universidad fue para que no les expropiaran o a cambio de que les expropiaran los terrenos que llegaban. Los terrenos llegaban hasta el arroyo. Pero bueno, eso quedó así y nosotros nunca, para adelante obviamente, cortamos donde había que cortar, ni pensamos nunca una gestión de ese tipo ni proyectar algo similar, ¿no? Yo me acuerdo haber hecho, había un problema para adelante, me acuerdo, un día miramos, hay un puente que es Esmeralda. Esa es una calle importante, porque cuando uno baja a Spur, baja a la estación de Spur, agarra la calle, esa es Esmeralda, pero esa te lleva al borde del Pena. Entonces la gente tenía que venir más para el centro para poder pasar, no había lugar donde pasar. Me parece que ese puente generó también una posibilidad interesante para poder digamos, trabajar en la Naposta de otra manera y no tantas ocupaciones. Después esta salida de los costados ahí de Villa Rosario desde el 1600 al 2500 más o menos, que está libre. Me parece que tendría que haberse trabajado, hay que trabajarla porque no es para nosotros. Ahí se está haciendo el parque lineal que alguna vez pensamos en lo que era el viejo camino de cintura, que entraba calle Cuyo, iba para el lado de Colón, por donde está el monumento ese de la pelota esa que se ve en Colón al fondo. Ese subía un poquito para Villarrosas, pasa casi abajo del Naposta, sube en lo que es Indiada. Y había otro rama que entraba en la punta del Comando, por arriba del Pena, y se juntaba ese el aro que habían diseñado la Vialidad Nacional para Bahía Blanca en la década del 30. Obviamente
no pasó por arriba la ciudad. Pero me parece que estos caminos expropiados que hoy está haciendo un parque lineal, que en algún momento le dimos a Villamitre para que trabajara con los chicos mientras hacían las otras instalaciones, me parece que hay que trabajar mucho esa zona porque hay una diagonal ahí que va, hay una placita ahí por ahí, esa diagonal es camino de cintura y me parece que hay que trabajarlo. Cuanto más espacios verdes tengamos, mayor posibilidad de encuentro. Hay espacio verde de calidad, que nosotros intentamos cambiar el concepto de el espacio verde tiene que tener calidad. Calidad me refiero, no es armar algo con 2 palos viejos, un coso. Tiene que ser algo que la gente se sienta involucrada, porque es el espacio más democrático de la ciudad. A mí nunca me gustaron, no me gustan los barrios cerrados, esta guetización de la ciudad de alguna manera se contrasta con la necesidad de espacios verdes de calidad donde la gente tenga un punto de encuentro, barrial o en otra escala más grande, como puede ser la quinta de González Martínez, que en su momento expropiamos para ese efecto en un área donde no había nada, ¿no? Hay un tema, un disparador, más allá del paseo, de las esculturas. Hubo un momento, yo noté clave, donde están la fuente, que hoy está parada, que no sé por qué no la terminan de resolver. Pero bueno, más allá de eso, en el diseño original que había hecho, me parece, Miglierina, ahí iban juegos para los chicos. Entonces yo había viajado a Jacksonville con una delegación de Bahía, que es una ciudad hermana, y había visto en lo que llaman landing, en un centro ahí al lado del río, sin borde, un chorro que salía grande y piso inclinado en un círculo, y me pareció una cosa interesante. Entonces ahora yo digo, ¿por qué no tenemos agua abajo? ¿Por qué no ponemos chorro para arriba? Porque esta es una ciudad seca, necesitamos agua. Bueno, Horacio diseña eso, obviamente, en vez de uno, como el espacio era tan grande, hubo que poner varias toberas. Después, bueno, empezó un problema técnico, no podemos chupar agua abajo, se tapan las bombas. Bueno, entonces hubo que hacer una cisterna. Se hizo una cisterna abajo y bueno, en la foto cuando empieza el agua, son de una belleza ese lugar. Ahora le metieron baranda, pintaron de qué sé yo. Bueno, perdió el glamour, digamos, entre comillas, original. Era una cosa delicadísima. ¿Qué pasa? Creo que el agua fue lo que generó un disparador. La gente iba, se sentaba de espalda, los pibes pasaban con la bicicleta y se mojaban. Digamos, este tema de poder acceder en lo público al agua, a tocarla, no esta prohibición de no te acerques, como ahora ponen la baranda, no se puede tocar la escultura. Bueno, toda esta cosa me parece le generó como una empatía, ¿no? El espacio, y ese fue el gran disparador más allá de las esculturas, que estaba bueno, pero me parece que eso fue, la gente fue a tomar mate, los pibes se mojaban, corrían, se metían entre los chorros. Y me parece que ese fue un momento determinante para cambiar el chip de la gente, empecé a apropiarse de los espacios más, ¿no? El Bornat son 1,5, debe ser 4 hectáreas más o menos. Está buenísimo estaría bueno tampoco que le ponga mucho más árboles, porque me parece que es un espacio, alguna cosita mínima más, y está bueno, ¿no? Arriba de todo, yo creo que hay que trabajar algo, porque ya te digo, es una herida ahí que no termina de cerrar. Nosotros pensábamos, dimos vuelta, nosotros, digo, entre las vorágines de cosas, por ahí volvíamos a un tema que no nos generaba problemas, pero que está ahí. Y tal vez, si no lo resolvemos, porque no nos pusimos enfáticamente a analizarlo específicamente, a ver qué se puede hacer, aunque sea una cuadra, con otra cosa. Han habido cosas muy sueltas, decir, bueno, cerramos las 2 puntas y, ¿viste? Ahora está apareciendo lugares como en algunas ciudades europeas, el conflicto que hay con arman la gran manzana, que le llaman, ¿no? Hace 4 manzanas, cierran y vos vivís ahí adentro, pero los autos están fuera de las 4 manzanas.
Bueno, habría que a lo mejor pensar, cerrar las puntas, porque tampoco transita tanta gente por ahí, porque ya te digo, está Parchape muy cerca, está Corrientes del otro lado. Así que a lo mejor, bueno, a charlar con los vecinos y ver cómo nos incorporamos como ámbito de juego, como, no sé, algo, cancha de tejo, algo, porque así no sirve para nada y me parece que, digamos, habría que trabajar específicamente y pedacito por pedacito, ¿no? El de Corrientes no lo sacamos porque era caro y no se justificaba. Lo que no quiere decir es que a esta altura del partido, con un proyecto por detrás, bueno, se puede sacar. No pasa nada si se saca. Habría que ver después el tema de los niveles, viste que está muy bajo, porque el arroyo va abajo del puente, va como la base del puente va a estar como 60 o 70 centímetros, o sea, te queda un hueco ahí. En Bransen lo pudimos resolver un poco con relleno, qué sé yo, pero para atenuarlo. Pero bueno, técnicamente es posible, y bueno, pero tiene que haber un proyecto que justifique la inversión, me parece. Yo recuerdos personales tengo, digamos, como te decía, como vivíamos en el campo en San Román, Bahía se entraba por Bransen. Entraba por ahí. Así que ese puente de Bransen para mí era casi la entrada a Bahía, porque antes era el cementerio, ¿viste? Normalmente ahí no había nada. Tampoco estaba la cisterna de ABSA, estaba el Parque Independencia, bueno, y para ahí entraba Bahía, ¿viste? Y ese puente siempre fue una referencia de que llegábamos. Así que no más que para agregar, ya te digo, no, desde los Mirasoles hasta acá. Es interesante por esa quinta, no sé quién la tiene ahora, la tuvo en su momento la gente de Cataño, después la tuvo la de la aldea romana, abajo del Empleo Comercio. Después hubo un boliche al lado, en lo que le llamaban, también contra el arroyo, ¿cómo se llamaba? Que era de Caporossi. Se juntaban los pibes los fines de año. Ese tiene una cueva ahí, donde se metían adentro, le hicieron una iglesita y llevaban una capilla, ¿no? Ese Caporossi, pero todo con ladrillos hecho una bóveda, ¿viste? Parece ser que algunos se escondían si venían los indios, y otros me dicen que era para guardar las vacas, no sé, pero no es muy grande. Pero es interesante porque remonta a fines del 1800, ¿no? Esos sectores. Y ese canalcito que todavía está, que figura en los planos de catastro de 1908, 1909, que es Brandauer la tuvo, no me acordaba. Brandauer la tuvo un tiempo, esa quinta. Ese llevaba agua, levantaban el pelo de agua ahí y lo llevaban hasta el Molino Godio, que estaba a la altura del Patagonia, ahí donde está el semáforo, por ahí estaba. Pero nada, esta es la postal.